Good morning, church. My name is Tia Gallagly. I recently moved to Central Jersey from the great state of Minnesota. And just to clear a few things up, no, I do not play ice hockey. Yes, I do know Michael Burns. And yes, I do call soda pop. But at the end of the day, we all worship the same God, and I'm so excited to worship with you this morning. Good morning, Central Jersey. Hi, my name is Hannah Cardona, and I'm new to the Central Jersey Church. Originally, I am from the northern part of New Jersey, the Garden State Church of Christ, which many of you know is connected to the New York City Church of Christ. And the reason why I'm transitioning to the Central Jersey Church is because I'm going to be serving the kingdom through helping with social media presence, which is something that I am beyond words excited about. I've already been helping Johnny with our social media posts, with our graphics, and with putting together videos for our YouTube channel. And we've already been planning for the future in terms of what we want our social media presence to look like and how we're going to be reaching more and more people, spreading the gospel of Jesus online. Again, this is a complete blessing and a complete answered prayer. And even more so, I'm excited to meet all of you and to worship with you today. So let's do it. Let's enjoy today's service together. Good morning and greetings from sunny Hawaii. Just kidding. It's clearly the Jersey Shore. The water's not as clean. But good morning. Good morning. Happy Sunday. Looking forward to be able to worship this morning. And what I'm looking forward to even more is a day that we can all be together again to worship as a family. Amen. And good morning to everyone. And today's a special Sunday as well because we're taking up our special collection. And today, as we've been saying, our special collection is going to go towards meeting the needs of the church in Haiti, as well as the benevolence needs around the world and in Central Jersey. This year, our giving will be perhaps more than any other year I can remember, an incredible giving of faith because we live in uncertain times, and we're giving so that we could help our brothers and sisters around the world that are probably in even more uncertain times than we are here. So let's worship together. Have a great time worshiping together this morning, and let us give in faith, knowing that God will use it in incredible ways. We love you guys. See you soon. Buenos días, iglesia. Es un placer estar con ustedes hoy. Estoy tan agradecido por esta oportunidad de predicar el Evangelio este domingo, y vamos a continuar en nuestra serie de hacer una diferencia. ¿Cómo hacer una diferencia? Empezamos con nuestro corazón a hacer una diferencia, luego seguimos con nuestra familia y ahora vamos a hablar de cómo hacerlo en nuestra comunidad. Y antes de seguir adelante, cuando yo estaba en la universidad y empecé a estudiar la Biblia y a conocer a Dios, yo soy del sur de Estados Unidos y todo el mundo, su mamá, su abuela y todo el mundo va, no importa lo que hace el sábado, el domingo tempranitos a la iglesia. Y esto es la tradición que se tiene. Entonces, cuando alguien me invitó a estudiar la Biblia, nunca me voy a olvidar, el hermano que estaba estudiando conmigo me retó y me dijo que en la Biblia Jesús dice en Lucas que tome tu cruz y sígame. Y me miró y me dijo, yo sé que tú dices que tú eres cristiano y está bien, pero tú sigues a Jesús. Tú sigues a Jesús. Y entonces serse un cristiano es fácil, pero ser un seguidor de Jesús es muy difícil. Y esto hasta todavía es cierto hoy día. Si me digo que soy cristiano, es fácil. La salvación es gratis. Es un regalo que Jesús nos ha dado a todos nosotros. Sin ningún... Es totalmente gratis, ¿verdad? Pero ser discípulo de Jesús te va a costar todo. Te va a costar todo lo que tienes. Ser cristiano significa, pues, es un grupo que se asocia con Cristo, ¿verdad? La palabra cristiano se dice como 3 veces en la Biblia y lo podemos examinar. Y se utilizó para identificar a las personas de acuerdo a cómo ellos vivían. Entonces, las 3 veces que se utiliza la palabra cristiano, se utilizó para que la gente que te miraba a un grupo de personas
y basado en las cosas que ellos hacían o cómo ellos trataban los unos a los, se trataban los unos a otros, cómo vivían con respecto a los demás, lo que decían, cómo actuaban, los miraba y decía, wow, tú eres como ese Cristo que fue crucificado, ¿cierto? Tú eres como Cristo. Entonces, que las acciones que ellos hicieron, no lo que ellos creían, ellos no decían, no, yo soy cristiano, no, no. A ellos se les llamaron cristianos por otra gente. Los discípulos nunca se llamaron cristianos. En Hechos 11:26 dice a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y interesante, dice que aquí que a los discípulos se les llamó cristianos, no los apóstoles, sino los discípulos, por la manera que ellos vivían. El hermano me preguntó, si alguien te siguiera a ti y mirara como tus interacciones, tu enfoque, ¿cómo te llamarían a ti? ¿Qué dirían de ti? Y esa pregunta, pues, me ha inspirado, pero también me ha seguido por toda mi vida. Todo, siempre está detrás de mi cabeza. ¿Cómo vivo yo mi discipulado? A veces digo, sí, amén. Y hay días que me siento, que si yo pienso, ¿cómo me llamarían? Si tú sigues a Jesús, ¿qué dirían de mí? Si vieran mi vida, mis interacciones. Bueno, depende del día. Honestamente, depende del día. A veces yo estoy encendido en fuego, con las pilas puestas. Sí, amén. Y si alguien me mira, wow, ese sí, ese hombre está en fuego, ama a cristiano. Pero hay otros días que la gente dice, wow, ese tipo está en fuego, pero no es fuego celestial. Ese hombre parece que no ama a Jesús. Depende de nuestros días. Estoy siguiendo a Jesús. Y la pregunta que me toca hacer todos los momentos, una pregunta que nos tenemos que hacer, todos nosotros tenemos que hacernos diariamente. Estamos siguiendo a Jesús. Ahora mismo. Estoy a donde va Jesús hoy día. Estoy haciendo lo que haría Jesús hoy día. Estoy diciendo lo que Jesús diría. Hacerme un cristiano es fácil. No te cuesta nada hacerte cristiano, pero seguir Jesús te cuesta todo. Tiene un gran precio. Tiene un gran precio. En Lucas 9:23 dice, dirigiéndose a todos, declaró, a todos, ¿verdad? A toditos, a todos los que estaban ahí, les dice, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Entonces, seguir a Jesús tiene un gran precio, te va a costar todo. Y la mayoría de nosotros no quiere, la mayoría de la gente no quiere ese cristianismo así. Queremos el cristianismo al estilo americano. Si somos honestos, yo pienso que la mayoría de personas quiere ser americanos primero y cristianos después. Cristiano primero de tu país, que no queremos el sueño americano, queremos la promesa de comodidad, la promesa de rutina, de, bueno, es que todo va a salirme bien, que yo adoro cuando tenga tiempo. No queremos el cristianismo duro, que hay que sudarlo, que hay que trabajarlo, que es impredecible, que es volátil a veces, que tal vez no es cómodo, no es confortable. No queremos eso. No queremos ese tipo de cristianismo. Y muchos de nosotros se nos ha enseñado incorrectamente las escrituras. Miremos la Biblia y vemos estas escrituras que dice, lo que cuesta más es que seguir a Jesús cuesta. Pero lo que cuesta más es lo que hace la gran diferencia. Lo que cuesta más es lo que hace la mayor diferencia. Mira a los apóstoles. Mira lo que le costó a los discípulos ser, entre comillas, discípulos, valga la redundancia de Jesús. Mira a Esteban, lo que le costó a él el discipulado, seguir a Jesús. Estas personas no solamente leyeron sobre Jesús, no solamente escucharon un sermón, ellos creyeron que ellos podían hacer lo que hizo Jesús. Ellos tuvieron el coraje de creer y de vivir la vida que Jesús vivió, y tuvieron el coraje de creer que ellos podían ser como Cristo.
Ellos tenían el coraje de creer que iban a ser como Jesús. Entonces, seguir a Jesús en ese tiempo y seguir a Jesús en este tiempo nos llama a ese mismo tipo de fe. Ese mismo tipo de fe. Seguir a Jesús en una pandemia, seguir a Jesús en medio de altibajos sociales, en medio de problemas de racismo. Nosotros tenemos que ir en contra de la cultura. Tenemos que seguir de contra de la cultura del mundo. Jesús fue diferente. Él vino, Jesús, a que literalmente a poner el mundo patas arriba, a cambiar la sociedad. Y él no le dio pena. Él no era el más popular, tal vez. No, yo sé que de esto no. El mensaje, por lo menos un mensaje que habla Jesús en el Evangelio, el Sermón del Monte, un sermón que siempre se ha predicado, la gente lo ha escuchado muchas veces, pero a veces es el que aplicamos menos en nuestra vida, el Sermón del Monte. El Sermón de la Montaña dice cosas aquí que son wow, son duras. Mateo 5:1 es un ejemplo de eso. Y para los hermanos que van a la iglesia de Mercer, ustedes saben que casi un año estudiamos el Evangelio de Marcos y pasamos bastante tiempo estudiando lo que significaba en el ministerio de Jesús las multitudes. Y aquí vemos otra vez en Mateo capítulo 5 las multitudes detrás de Jesús. Cuando vio las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó, y sus discípulos se acercaron. Mateo 5:1, ¿verdad? Y el Mateo 5 habla sobre las bienaventuranzas, todo este pasaje. Y Jesús le predica cosas aquí, contenido bien pesado, duro, y les dice, ¿verdad? Y literalmente las cosas que les está enseñando a ellos son cosas que van a cambiar el mundo, son cosas que están poniendo los valores del mundo patas arriba. Y les dice las características que cuando una persona los vaya a ver a ellos vivir este tipo de vida, van a decir, tú eres como Cristo. En contra de la cultura. Jesús era en contra. Les cambió las cosas, le dice, cuando las bienaventuranzas, le dice que, dice la bienaventuranza significa feliz. Feliz son aquellos los pobres en espíritu. Felices son aquellos que sufren. Felices son los que tienen misericordia. Feliz son aquellas personas que aman a sus enemigos. Poniendo todo patas arriba, amar a los enemigos. Tú a tus enemigos agarras y te vengas de ellos. Pero Jesús dice, ama a tus enemigos, da las cosas que tienes. Si alguien te da un poquito, dale bastante. Entonces pon la otra mejilla. ¿Quién pone la otra mejilla? Yo pongo la otra mano, no la otra mejilla. Pero el mundo te enseña que pongas la otra mano, pero Jesús te dice, pon la otra mejilla. Y tú no puedes tener paz con Dios y estar en guerra con aquellos que están a tu alrededor. ¿Y qué les dice? Dice, bueno, si tú me vienes a adorar, traes tu regalo delante de Dios y te acuerdas que tienes un problema con tu hermano, con tu enemigo, ¿qué le dice que hace? Le dice, si las cosas no están bien con tu hermano, con tu hermana, dice, deja el regalo, la ofrenda y reconcíliate con tu hermano y con tu hermana. Nosotros a veces nos actuamos de eso. A veces si alguien nos hace algo, tú para allá y tú por mi camino y vamos a la iglesia a veces sabiendo que tenemos un problema en el corazón, sabiendo que estamos diciendo algo sobre otra persona. A veces se nos olvida, no lo hacemos. Y traemos nuestro regalo delante de Dios, nuestra ofrenda. Y no es lo que enseñó Jesús. No mires el problema de otra gente. Límpiate tu propio ojo. Sácate el palo que tienes metido en el ojo. Benditos son aquellos que los maldicen por causa del Evangelio. Jesús cambió todo. El Sermón del Monte es la constitución para los ciudadanos del reino de los cielos. El Sermón de montaña lo llama la constitución para aquellos que son ciudadanos del reino celestial. Nos enseña sobre el adulterio, nos enseña sobre el asesinato, nos enseña sobre el divorcio. No busques venganza, ama a tu enemigo. Ora por aquellos, haz ayuno, haz oración. Recuérdate que este mundo es temporario y el destino de nosotros es eterno. Y le dice que no te preocupes. Jesús le dice, no te preocupes. Estas son las características que identifican a alguien que sigue a Jesús. Que cuando la gente lo mira,
dice, wow, todo lo que está pasando, mira este tipo, mira cómo es este. ¿Tú estás confiando? ¿No te estás preocupando? ¿Estás tranquilo? ¿Sabes? ¿Estás confiando que Dios te va a ayudar? ¿Que Dios te va a ayudar? ¿Perdiste tu trabajo? ¿Dios te va a ayudar? Eh, y tu mamá está enferma y estás orando para que Dios la cure y confías en Dios. ¿Por qué no te pones como nosotros? Jesús le está diciendo cosas que son difíciles de seguir. Yo sé que tal vez no es cómodo para nosotros hablar sobre estos temas. No queremos pensar sobre esto. Es fácil más asimilar y seguir a todo el mundo y ser como todo el mundo. Pero Jesús le está llamando a sus discípulos, a sus seguidores, que sean diferentes. ¿Será que seguimos a Jesús? ¿Será que seguimos a Jesús? Estamos siguiéndole a Él. Este es nuestro llamado. Caminar como Jesús, como ciudadanos de los cielos. Como ciudadanos de los cielos. Y entonces lo que me hace el tópico del sermón hoy, dice, wow, la introducción fue bien larga, ¿verdad? Pero este es el tópico. Te quería decir esto antes de decir el tópico del sermón hoy. ¿Cómo hacer una diferencia en nuestra comunidad? ¿Cómo hacemos una diferencia en nuestra comunidad? En el medio de todo lo que está pasando, ¿cómo hacemos una diferencia en nuestra comunidad? Me acuerdo que leí un libro, el autor dice, hablando sobre la iglesia, ¿verdad? Lo que él dice es, debería haber una diferencia entre la comunidad, porque la iglesia existe en esa comunidad. Y si se va a la iglesia de la comunidad, debería haber un vacío en esa comunidad. Y si por cualquier razón la iglesia se va a una comunidad, debería haber un vacío en esa comunidad. Porque la iglesia provee algo para esa comunidad. Y entonces, pensando en eso, me hago una pregunta. ¿Cómo hacemos una diferencia? Si la iglesia se va de tu comunidad, ¿será que tu comunidad se cuenta que se fue a la iglesia? ¿Será que va a haber una diferencia? Si la iglesia central de Nueva Jersey desaparece, un ejemplo, ¿y será que a alguien le importa o no le importa en New Brunswick, en nuestra ciudad? ¿Será que alguien se da cuenta? Si la iglesia de Short Points, de la playa, desaparece, ¿será que a las personas en Tom Rivers, por ejemplo, de la ciudad de Tom Rivers, se dan cuenta que se desapareció la iglesia? Si todos los miembros de Mercer se mudan, ¿será que el condado de Mercer se da cuenta que no está la iglesia ahí? ¿Será que se dan cuenta y dirán que bueno, wow, se fue esta iglesia que hacía tanta diferencia? ¿O será que la gente ni se da cuenta si estamos o no estamos ahí? Deberían. La comunidad debería sentir esto, porque si un grupo de discípulos, si un grupo de seguidores de Jesús, seguidores de Cristo Jesús, que viven de acuerdo a la Constitución del Sermón de las Montañas, ellos tienen que hacer una diferencia. La gente debería ser notable, un grupo de personas viviendo así, poniendo prioridad en estas cosas celestiales. Eso debería ser notable en la comunidad. Cualquier persona tiene que darse cuenta. Cuando debería decir, wow, este es diferente. Tus prioridades son diferentes. Entonces, si nos hacemos esta pregunta, ¿cómo vamos a hacer una diferencia? ¿Cómo hacemos una diferencia en la comunidad? Primero, tenemos que definir cuál es la meta, cuál es el gol que tenemos, cuál es el éxito que queremos alcanzar de hacer una diferencia en nuestra comunidad. Bueno, te voy a decir un par de cosas que no deberíamos hacer. Espero que no se me ofendan, pero lo voy a decir. Una de las cosas que no debería existir es cuando enfocamos el éxito en las personas, como diciendo, bueno, si cuando Donald Trump se haga presidente, eso es un éxito para nosotros, eso es ganancia. O cuando digamos Joe Biden se hace presidente, eso es un éxito para nosotros como cristianos, eso es ganancia. Y la razón, si te incomoda que yo diga estas cosas políticas, estos nombres políticos, esto no debe decir el éxito de la iglesia, no tiene que estar basado en esto. Y si eres un cristiano, necesitas regresar al primer sermón, necesitas que chequear tu corazón primero. El Salmo 146
Versículo 3. No pongan su confianza en gente poderosa, en simples mortales que no pueden salvar. Exhalan el espíritu y vuelven al polvo. Y ese mismo día se desbaratan sus planes. Dichoso aquel cuya ayuda es en el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, creador del cielo y de la tierra, del mar y todo en cuanto hay en ellos, y que siempre mantiene la verdad. El Señor hace justicia a los oprimidos, da de comer a los hambrientos y pone en libertad a los cautivos. El Señor da vista a los ciegos, el Señor sostiene a los agobiados, el Señor ama a los justos, el Señor protege al extranjero y sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra los planes de los impíos. Oh Sión, que el Señor reine para siempre, que tu Dios reine por todas las generaciones. Aleluya, alabado sea el Señor. Aquí vemos lo que dice la palabra de Dios. A veces nosotros ponemos mucha fe en los príncipes, entre comillas, de la tierra, que ellos van a hacer un cambio en la comunidad, en las instituciones terrenales, que ellos van a hacer el cambio en la comunidad. Pero mira lo que nos dice aquí, que la prioridad del Señor siempre tiene que ser nuestra prioridad y que no podemos poner el peso de cambiar la sociedad en las instituciones terrenales o en otras personas. Depende de nosotros. No es ningún político que va a cambiar las cosas. Somos nosotros que tenemos que poner las prioridades de Dios adelante. Nosotros no tenemos que menospreciar la misión de Dios y no tenemos que darle el poder que nos da Dios a nosotros, a instituciones, de cambiar el mundo a instituciones seculares. Dios nos llama a hacer ese cambio. El ídolo de la iglesia americana es la política, porque es la cosa que la gente no quiere hablar y no quiere predicar sobre esto. Es la cosa que nosotros no queremos decir. Que le damos la vueltica y nunca dejamos que Jesús transforme. No dejamos que nunca venga Jesús y cambie. Usamos las escrituras para justificar el bueno en las políticas y decimos, pero bueno, ese es el mundo y el mundo es malo y es bueno. Y decimos, bueno, yo no tengo escoja, tengo que escoger el menos malo de los que están corriendo para ser políticos. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Tú crees eso? Seguro. Tú tienes que escoger lo malo, lo menos malo. Lo que está diciendo, no tienes que escoger a lo que es malo. Nosotros tenemos que parar de poner nuestra fe en los hombres y poner nuestra fe en Dios. Ponerlo en el plan de Dios, en la palabra de Dios. Y el plan de Dios, tú eres el plan de Dios. Tú eres parte del plan de Dios, la iglesia que va a cambiar. Tú eres el que has puesto ahí, que Dios te ha puesto a ti a que ponga las prioridades de Dios y las prioridades de la iglesia en este mundo. Dios nos ha dado ese plan a nosotros y nuestra meta como cristiano no es solamente cambiar la política del mundo. No vamos a cambiar por medio de la política, porque ya lo hemos intentado. Ya lo hemos visto lo que hace la política. Sabemos que a la final no va a ser el cambio de Dios en el mundo. Y no te estoy diciendo que no sepas, que no estés informado, que no tomes una decisión. Pero no podemos poner nuestra fe en eso. No podemos nuestra fe en eso. Tenemos que poner la fe en lo que nosotros podemos hacer como iglesia para cambiar este mundo. Porque este mundo va a hacer lo que el mundo hace. Nosotros sabemos mucho de política, pero la pregunta es, conoce la política de Dios. Conoce las políticas de Dios. Usamos las escrituras para justificar aquí y allá, como si es la única decisión que podemos hacer nosotros, confiar en estos políticos. Pero ¿será que confiamos en Dios 100%? Que la palabra de Dios tiene más poder. Y te digo, hipotéticamente hablando, hablar por hablar, ¿qué tal si aceptamos que los dos políticos son malos? Un ejemplo, que los dos no practican, no predican y no viven de acuerdo al evangelio. Los dos candidatos políticos. Hablando por hablar. ¿Qué tal si nos preocupamos tanto en esto, que nos enfocamos tanto en esto, en vez de enfocarnos a hacer la realidad poderosa de Dios en este mundo?
No vamos a erradicar el racismo, pero el Evangelio demanda que nosotros erradiquemos el racismo. Pero la primera pregunta que te hago como ciudadano celestial, no ciudadano terrenal, celestial, como dice Filipenses 3:20, que dice que somos ciudadanos celestiales. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. La pregunta que tenemos que hacernos como iglesia primero es, no cómo eliminamos el racismo en el mundo. La primera pregunta que tienes que hacerte, ¿cómo eliminamos el racismo en la iglesia? ¿Cómo eliminamos el racismo? ¿Cómo creemos niveles de igualdad, inclusivismo, de soporte, de ayuda para otras personas en la iglesia? ¿Cómo transformamos la iglesia? ¿Cómo nos aseguramos que cuando la gente vea la iglesia no vea ninguna pizca de racismo? Y tenemos este grupo de diversidad que hemos empezado en la iglesia y se llama diversidad social y cultural, este grupo que estamos planeando de hacer en la iglesia. Y tenemos que los líderes y los hermanos estamos creando un lugar donde haya diversidad cultural. No solamente darnos cuenta que existe esta diversidad en nuestra iglesia, pero no solamente darnos cuenta que existe ocasionalmente para celebrarla, para entenderla, para protegerla, pero también para ayudar socialmente en la comunidad, cómo podemos servir a la comunidad también. Queremos hacer cosas para servir basadas en prioridades bíblicas en nuestra comunidad. Como leímos en Salmo 146 anteriormente, pero también en las parábolas de Mateo capítulo 25, la parábola sobre los chivos y los corderos. Estas metas que tenemos como iglesias y estos planes, lo que queremos hacer es que Dios trabaje por medio de nosotros en la iglesia, en nuestra iglesia primero y luego en la comunidad, y esperemos llevar al resto del mundo. Pero tenemos que empezar en la casa. Es lo que hablamos la semana pasada. Empieza con tu corazón, empieza con tu familia y empieza con tu comunidad. Porque como iglesia tenemos que preguntarnos, ¿cómo puedo ayudar para hacer una diferencia en esta comunidad? El mundo no tiene problema llevando su agenda, llevando entre comillas su evangelio y manipularlo para los deseos de este mundo. El mundo no tiene problema haciendo eso, pero nosotros lamentablemente hemos mantenido y seguido la agenda del mundo. Y lamentablemente, porque no hemos estado envueltos en lo que nos manda el Evangelio a hacer, hemos creado un hoyo en nuestra sociedad, que el mundo y la política está tratando de llenar, pero la realidad es nuestro trabajo como discípulos, mantener esa situación y llenar lo que está faltando. Y no ha trabajado, el mundo no puede llenar. Nosotros no tenemos que decir, bueno, me tengo que coger lo peor. Peor es nada. Nosotros no vivimos como ciudadanos de este mundo, vivimos como ciudadanos de los cielos. Nos demanda a ser diferentes, nos llama a estar en contra de la cultura. Nuestra constitución de los cielos es diferente. Jesús dice que Mateo 5, 13 al 16 dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? No sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos vean las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Y Jesús nos reta aquí. Dice que somos la sal, la luz. Sin la sal, el mundo ahorita sabe mal. Tiene un mal sabor de boca el mundo. Estamos cambiando nosotros el sabor de este mundo. Jesús nos llama a ser la luz.
El mundo está en oscuridad, en tinieblas. Estamos siendo la luz de este mundo en oscuridad. ¿O te estás escondiendo? ¿Estás escondiendo tu luz? Tenemos que dar la cara. Tenemos que ir adelante. No es una opción quedarnos callados. Tenemos que seguir adelante. La iglesia tiene que dar la cara, hacer un cambio para que el mundo vea lo que nosotros hacemos y diga, wow, tú eres un seguidor de Cristo. Ustedes son diferentes. Porque ellos van a ver lo que hacemos en el nombre de Dios. El mundo no necesita otro político, necesita a Jesús. El mundo necesita ser más Jesús. Necesita ver más a la iglesia actuando como Jesús. Necesita ver a los discípulos de Jesús. A los discípulos de Jesús imitando y no a un Jesús cómodo, tranquilito, sino un Jesús como Él es, un Jesús revolucionario, un Jesús que cambia las cosas. Que cuando no tiene problema de ir a los lugares donde nadie quiere oír, un Jesús que va a actuar, es un Jesús que tocó al leproso, Jesús que ayudó a los enfermos, Jesús que curó al hijo del centurión, al que sabía que los iba a oprimir. Y ese mismo Jesús que está ahí cambiando y ve cómo curó al leproso, pero después también se impactaron cuando vieron cómo cura al siervo del centurión, que es el enemigo de la nación judía. Y vas a tocar a ese. Ese es malo, ese no cures a ese. Pero ¿qué está predicando? Oh, no me escucharon lo que dije en el Sermón de la Montaña. Practica lo que predicas. Él no tenía las ideologías del mundo. Él vino a cambiar las cosas. Y ese es nuestro llamado, a cambiar las cosas. En el Salmo 146 dice que Dios responde y pone prioridades en estas cosas. Y dice que Dios responde y pone prioridades a los oprimidos, al racismo, al que tiene hambre, al huérfano, al pobre, al que está prisionero, al que está... al inmigrante, al extranjero, a los problemas mentales, a los que no tienen padre, a los que son huérfanos, a las viudas. Y vemos esto en la Escritura. No me importa cuál es tu política, esto es la prioridad de Dios. Y en Mateo 25 lo vemos, que Jesús les dice que mis ovejas van a hacer estas cosas. Cuando me vieron hambre, cuando me vieron con sed, cuando me vieron preso y me vinieron a visitar. Cuando me vieron desnudo, le pone esas prioridades. Estamos haciendo nosotros esto mismo. Estamos viviendo esta vida. No me importa lo que dice el republicano, lo que dice el demócrata. Todas esas cosas para afuera. Lo que me importa a mí es hacer lo que Jesús dice. Y Jesús dice, si Dios espera esto de mí y si mi prioridad es de Cristo, es claro que la iglesia tiene que ser la prioridad de Cristo. No se puede ni cuestionar y en Mateo 26, 19 Jesús los reta y les dice que hagamos discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer todas las cosas que les he enseñado. Y esto es lo que está diciendo, eso es lo que Jesús espera de nosotros, que nosotros obedezcamos todas las cosas que Él nos ha mandado hacer. No aceptar menos no aceptar el mejorcito de los dos malos. Entonces, ¿cómo hacemos una diferencia en nuestra comunidad? Gran pregunta, ¿verdad? La pregunta que me dijeron que tengo que responder. ¿Cómo hacemos ¿Cómo hacemos? Pues seamos como Jesús. Seamos como Jesús, imitemos a Jesús. Vamos donde fue Jesús, digamos lo que Jesús dice, seamos la iglesia que se está enfocando en solucionar los problemas y las prioridades de Dios. Y si creemos y si podemos ser esta iglesia, si somos esta iglesia, olvídate del mundo. Pero si la iglesia puede crear este ambiente, si la iglesia cree este lugar donde la gente se puede amar, apreciado, respetado, levantado, igual se puede sentir animado, sin importar su raza, su color, sus puntos de vista
político, si un negro puede llegar a nuestra iglesia y sentir, dice, wow, mi cultura se respeta aquí y se va. Si una mujer puede entrar así y decir, wow, yo soy igual. Y si un inmigrante puede venir, me siento seguro, me siento salvo aquí. Y no solamente tolerado, sino me siento parte de. Eso da esperanza. Eso nos da esperanza. Mira lo que la iglesia está haciendo. Mira, ven y mira esta iglesia, qué diferente. Ven y mira cómo se aman. Mira cómo ellos se tratan. Mira cómo ellos se ayudan y se celebran su diversidad. Tenemos que enfocarnos en esto seriamente, tomar esto en serio. Lo que representamos como la institución de Dios, la institución que Dios ha puesto en esta tierra, con un propósito. No es algo que tomamos a la ligera. Esto tiene que cambiar el mundo. Debería cambiar el mundo. Tiene que cambiar el mundo. Y nos ha cambiado la vida a muchos de nosotros. Tenemos que ver lo que Dios está haciendo. El mundo no va a cambiar este problema. El dolor, el sufrimiento, te lo digo, el mundo no lo va a cambiar. No, ninguna ley va a cambiar estas cosas. Puede ayudar. Puede tener una protección para ciertos grupos de personas, tal vez una estabilidad temporal, pero la ley no va a cambiar el corazón de las personas. Tenemos que enfocarnos en lo que es importante, lo que Dios nos ha llamado. El mundo no va a cambiar estos problemas. Y las herramientas que nos provee este mundo, entre comillas, es como una bandita, es como una curita en una gran herida. Lo más oscuro que se hace el mundo, lo más que el mundo entra en tiniebla, lo más que la iglesia de Dios tiene que ser una luz, tiene que ser una lumbrera. Y hasta una velita alumbra algo en la oscuridad. En Juan 13, Jesús dice algo muy poderoso. Juan 13:35. ¿Qué les dice? Tu amor. Ámense los unos a los otros para que el mundo sepa que ustedes son mis discípulos. Nuestro amor hacia los otros va a probarle al mundo que nosotros somos discípulos de Cristo. Y eso es algo que tenemos que tomar muy seriamente. Olvídate de la política. Déjala fuera. Tu amor por tu hermano. Tu amor por tu hermana. Tu amor por la creación de Dios. La humanidad. Va a enseñarle al mundo que tú eres un verdadero discípulo. El mundo te va a ver y dirá, wow, tú eres como Cristo. Sí, nos amamos los unos a los otros. Entonces hagamos una diferencia, iglesia. Hagámoslo. Vamos a hacer una diferencia en este mundo. Para de jugar a la iglesita americana. Y vamos a regresar a ser la iglesia del primer siglo. Vamos a ser la iglesia del libro de Hechos. Vemos nuestras comunidades, ayudemos y vamos a poner nuestro amor en la comunidad. Vamos a amarnos en la iglesia, porque al final es el plan de Dios. Tú eres parte del plan de Dios. Tú eres el plan de Dios para cambiar la iglesia, para cambiar tu comunidad y para cambiar América y para cambiar este mundo. Y depende de nosotros. Hagamos esta una prioridad en nuestras vidas. No nos enfoquemos en lo que el mundo se enfoca, pero enfoquémonos en Dios. Amén. Que no fallará.
tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, esa montaña se moverá, esa montaña se moverá, esa montaña se moverá. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, esa montaña se moverá, esa montaña se moverá, esa montaña se moverá. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, esa montaña se moverá, esa montaña se moverá, esa montaña se moverá. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete. Muévete, esa montaña se moverá, esa montaña se moverá, esa montaña se moverá,